Se acaba de decretar los 36 meses de prisión preventiva contra los hermanos Chávez Sotelo, ¿no? Mientras que en Las Bambas la población había advertido que seguirían protestando hasta que se pronuncie o hasta que se produzca su liberación. Eso no ha ocurrido, a pesar, bueno, de que ya Gregorio Rojas, el presidente de la comunidad de Fuerabamba, había sido liberado el fin de semana. Esto sin duda recarga los ánimos en esta comunidad alrededor del conflicto de una de las minas más importantes del mundo. Vamos a conversar más adelante con el gobernador regional de Purímac, Baltasar Lantarón, pero sin duda esta situación también marca la jornada política de mañana, cuando el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, asista al Congreso de la República para solicitar el voto de confianza. No parece haber, digamos, un riesgo muy marcado en que si le vayan o no le vayan a dar el voto de confianza. Incluso algunas bancadas ya han adelantado que se lo darán. Sin embargo, la agenda que el Premier plantee mañana va a ser determinante para poder establecer una relación de confianza no solamente con la clase política, sino también con la población. Nos encontramos con el exministro, ex primer ministro, además, sabe de lo que está hablando en este caso Luis Solari, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Gracias, doctor Solari, por estar con nosotros. ¿Qué debería plantear mañana el primer ministro del Solar ante el Congreso? Evidentemente no solo le habla al Congreso, le habla al país. Y todavía hay algún signo de interrogación sobre cuáles son, digamos, los puntos fundamentales que marcarán su gestión. Bueno, primero tiene que tratar de corregir el vicio procesal en el que ha incurrido. No procesal jurídico, sino es si él tiene que exponer la política general del gobierno, significa que él debería exponer la política general del gobierno y después reunirse con los partidos. Porque si él se reúne con los partidos, como ha hecho, y introduce cuestiones que le han pedido la gente de los partidos en el discurso, ya no es la política general del gobierno. Es esa política es una negociación, más una adenda. Okay. Y si no los incluye, le van a reclamar, pues. Entonces, el presidente del Consejo de Ministros, malos asesores, ¿no? Pues si es nuevo, recién entra, esto no es el Ministerio de Cultura, estos son las ligas mayores con conflictos, con problemas alrededor. Entonces, tiene que dejarse guiar por lo político, no por lo comunicacional. Interesante, desde esa perspectiva tú tienes que marcar tu agenda. Claro, tú marcas tu agenda y tú te pones acá donde estás. Tú eres el primer ministro, el presidente del Consejo de Ministros y vas a ir a exponer la política general del gobierno. Ahora, es un vicio procesal, pero no es algo que también nos ha marcado, digamos, en los últimos años, en el cual el Congreso está de alguna manera esperando todo el mundo, si te doy el voto de confianza. Todo el mundo va a decir, bueno, dialogar siempre es bueno. Sí, pues, pero hay momentos en que tiene que hacerse el diálogo y son otros. Su misión no es escuchar en este momento, su misión es presentar la política general que va a hacer él en nombre del gobierno con el país. Con esto, ya dicho, es con lo que él tiene que ir a conversar con los partidos. Conversará pues otra vez, ¿qué le queda? Pero en este punto clave, me parece que en los últimos estudios de opinión está claro las cosas que la gente resiente. El tema sigue siendo orden interno, seguridad ciudadana y corrupción, las cuestiones claras, ¿no? Y este es un momento difícil, porque ¿cómo puede ir el presidente del Consejo de Ministros a pedir el voto de confianza? Ojo, en el Perú no hay voto de investidura. Que decirle a los televidentes que cuando ustedes leen en un periódico alguien dice voto de investidura, eso no existe en la Constitución. Es la presentación del programa de gobierno del primer ministro y el voto de confianza o de no confianza. ¿No? Obviamente va a haber voto de confianza, porque al habérsele negado ya un voto de confianza al gabinete del señor Zavala, no le pueden pues negar a otro, ¿no? Porque eso significaría... El suicidio. Eso significa... O sea, es obvio que va a tener voto de confianza, pero hay que señalarle que en estas circunstancias, por supuesto, toda la parte discursiva, el llamado a la unidad, todas estas cuestiones, van a tener cero impacto. ¿Por qué razón? Porque ayer acaba de traicionarse al país en el Parlamento al no asistir votos suficientes como para abrir investigación al exfiscal de la Nación. Entonces, un Congreso que el día martes comete esta traición al ordenamiento de justicia del país, ¿no es cierto?, con pruebas a la vista, filmadas, todo, nadie está inventando, no son testimonios, son hechos objetivos.
y él llega al día subsiguiente para presentar el programa de gobierno. Es a ese Congreso, por si acaso, no es a otro, es al que acaba de blindar una vez más, ¿no es cierto?, a la persona que dirigía toda esta operación para ir morigerando las investigaciones. Hay dos, digamos, factores que probablemente le mueven el piso entonces la agenda al Premier. Uno es las bambas, evidentemente, que era algo que no esperaba en términos de cómo... Es más que eso. Es más que eso porque a la hora que él ha hablado con los partidos y le han dicho, le hemos dicho esto, y le han dicho las cosas de cada departamento, de la proveniencia de cada representante, lo cual ha demostrado que la Cámara Única Peruana se comporta como una Cámara de Diputados. Entonces, mañana vamos a ver otra vez otro debate como los que han sucedido otras veces. Cada congresista abre, porque ese es su trabajo, pues los diputados, cuando el Congreso Unicameral funciona como diputado, es plantear los reclamos de su departamento. Obviamente el problema álgido va a ser BAM, y cuando le pregunten, porque le van a decir, no nos diga que va a ir a conversar, díganos 1, 2, 3, 4, 5, ¿cómo lo va a resolver usted? Entonces, ¿cuál es el consejo que le podemos dar desde acá? Tiene que remontarse al origen. El origen del problema, ahí está la solución de los problemas. Todo lo que ha sucedido en el tiempo siguiente son las consecuencias. Y cuando uno en política se dedica a resolver las consecuencias, va a cometer el error de no resolver la causa y simplemente lo va a seguir pateando para adelante. Para que este tema se resuelva, tiene que haber satisfacción mutua. Y lo primero que tienen que hacer es traer de las orejitas a los funcionarios que cambiaron el estudio de impacto ambiental. Ese es el origen de toda esta maldad y perversidad que ha seguido. El estudio de impacto ambiental, que bueno, hemos pasado otra vez a la carretera, nos olvidamos del mineroducto y no se consultó a la población. Pero olvídese que no se consultó. Usted abre la comisión investigadora, lo sienta a los funcionarios y apenas usted los ve que dudan, le pide que la Fiscalía inicie una acción de investigación. Entonces, cuando ellos no le puedan explicar a la Fiscalía por qué cambiaron el estudio de impacto ambiental, ¿por qué? Ya sabemos que era para meter la carretera y eliminar el mineroducto. ¿Por qué el Estado no exigió a la minera, tú vas a comprar esta mina? Oye, pero por si acaso tienes que poner el mineroducto. No, qué casualidad, cambian el estudio, hacen una trocha. Esos funcionarios tienen que explicar qué hubo, que les abran sus cuentas, que les abran sus bienes, que se vea si fue una cosa estúpida o fue una cosa deshonesta, que solo hay dos posibilidades para cometer un error de ese tipo, ¿no? Es una diferencia sutil, pero... Porque la tercera, que sea una cosa que se necesitaba, esa posibilidad no es. Bambas entonces es un factor, pero el otro es el que usted acaba de mencionar, que es la relación con el Congreso. Se estaba celebrando, ¿no?, desde el Parlamento, que bueno, del Solar representaba, a pesar de que él se había calificado en un momento como antifujimorista, representaba una opción de diálogo, ¿no? Pero entonces, ¿es inevitable que el Premier termine chocando con este Congreso, tal como se está comportando? Lo que pasa es que, como en el Perú el normativismo es uno de los defectos, hay un hueco y que hagan una norma para que prohíban los huecos. No, que hagan una norma. Entonces, este normativismo hace que la gente que esté en los ministerios piense que todo se resuelve con proyectos de ley. Entonces, cuando uno no tiene mayoría en el Parlamento, uno no manda pues 10 proyectos de ley de cada Consejo de Ministros al Congreso de la República. Uno manda lo mínimo indispensable para favorecer a la gente más humilde del Perú y lo mínimo indispensable para mantener el gobierno y el país funcionando. ¿El Ejecutivo ha mandado demasiados proyectos de ley? Bueno, si están ahí tirados en un rincón y no los hacen con un Congreso en el que no tiene mayoría, lo que pasa es que el Congreso no es un mineraloducto, pues que usted pone mineral en un sitio y por el otro lado sale. No, la universidad no es un sitio donde uno entra por un tubo y sale por el otro lado como una caja llena, no es así. ¿No? Si no tiene mayoría y tiene que ir a ponerse de rodillas, usted tiene que escoger, o se pone de rodillas
o simplemente manda lo menos posible y que el Congreso pues vaya a su aire. Ahí ¿no? está usted definiendo un objetivo central en una situación como esta, que es yo creo que también lo que se espera de alguna manera de la intervención del Solar, que es que tu agenda tiene que estar muy bien planteada y muy concentrada en objetivos bastante puntuales, ¿no? Abrir efectivamente el gran el abanico problema, en una situación como esta es un riesgo. El gran problema de esta presentación es que el primer ministro tiene poca experiencia ministerial y un ministerio con estructura simple. Hay ministerios con estructura compleja, ¿no? Ministerio de Defensa, que está por todo el Perú, ¿no es cierto? Hay otros ministerios muy interior, imagínense. Entonces, ¿Qué hace un primer cuando ministro? uno tiene que entender primero que el primer ministro es el ministro de lo multisectorial. ¿Cuánto es lo multisectorial en el aparato público? La mayoría. Por eso es que tiene esta capacidad constitucional de coordinar a otros ministros. Es el único ministro que puede convocar a otros ministros con autoridad y pedirles que se apersonen para tratar y resolver un tema. Es el único, y el presidente también, por supuesto, por ser presidente, tiene esta cuestión. Pero como tiene poco oficio ministerial, cuando uno va a presentar objetivos, no pueden ser pues objetivos teóricos. Entonces, hay problemas, por ejemplo, en el Perú, de los que nadie habla. La desigualdad entre los territorios. Él piensa seguir con este sistema productivo rural, piensa que vamos a seguir con producción individual y familiar en las zonas rurales para mantener la economía en subsistencia y que las 146 provincias rurales sigan siendo pobres eternamente como lo vienen siendo desde no sé qué año. ¿Va a trabajar eso? ¿Va a hacer algún cambio sustancial en eso para el Perú rural? ¿Va a plantear una visión distinta de la que se viene teniendo de los ministerios? Entonces, el primer ministro tiene que entender que él no es como le han hecho creer algunos, él es el jefe de su sector, es el responsable de su sector, pero resulta que su sector es lo multisectorial, o sea, casi todo. Intuyo que para Luis Solari no es una prioridad ahora mismo el tema de las reformas. No. ¿Qué es lo que quiere reformar? No, me refiero a las reformas políticas. No, pues es que la reforma principal en un país donde hay injusticia se llama justicia. Y justicia significa que usted tiene que cambiar la realidad para que la situación de injusticia se convierta en justa. Abrirse el frente judicial y político es demasiado. Y si usted cree que eso se va a hacer con reformas políticas y judicial, es decir, con normativismo, no se va a cambiar. Tiene que cambiar las formas productivas rurales, comenzar por ahí. Tiene usted esta estupidez que han hecho de este nuevo, porque o es estúpido o es deshonesto. Porque que sea técnicamente impecable no es el tema del estudio. Este es el típico ejemplo. Este estudio de impacto ambiental ¿perjudica a la gente o la beneficia? Perjudica. Entonces, ¿por qué el Estado, si lo perjudica, lo hace y crea esta situación de injusticia que ha dividido en esta violencia? Significa claramente que no es una decisión justa y que las personas que la hicieron merecen una sanción. Muy bien. ¿Y alguien está pensando en sancionarlo? No, está pensando en normativismo, en revanchismo, en hiperpresidencialismo. Entonces, este primer ministro quiere pasar a la historia, quiere ser memorable, quiere ser recordado, tiene que ser simple, una sola palabra, distinto. Si va a ser lo mismo que otros, no va a ser memorable. Una pregunta de forma para terminar. Algún observador, me parece con buen tino, me decía que ha cambiado la PCM desde que se ha mudado a Palacio de Gobierno, que era conveniente que la PCM tuviera su propio espacio, porque claro, cuando estás en Palacio de Gobierno pues estás a tiro de una llamada del presidente, en realidad ahí las cosas cambian, ¿no? Bueno, la persona que le ha dicho eso nunca ha sido primer ministro. Ajá. Porque a la hora que usted tiene que hablar con el presidente de un tema, o el presidente lo necesita, usted no puede estar 55 minutos a hora y media, o sea, un Lima Cañete, ¿no? Ahorita llego, ahí voy. Sí, es bueno estar al lado del presidente. Por supuesto, el primer ministro no es un turista en Palacio. Cuando yo estaba era un turista. Iba, despachaba con el presidente y regresaba a mi despacho. Y el 28 de julio. Claro, el 28 de julio, estamos hablando en el otro extremo de la vía expresa. Esto que han hecho está bien.
Lo que han hecho mal es no entender que el primer ministro y su oficina es el ministerio de lo multisectorial, y han repartido, ¿no?, la unidad de inteligencia financiera a economía, cuando debe estar ahí para protección política, defensa civil a la Fuerza Armada, cuando ahí ya dejó de ser defensa civil, y cosas por el... No, y RTP no lo han pasado a educación. Está en cultura. No, está en cultura. ¿Y por qué está en cultura? Si debe estar no se la puedo cuando dar. debe estar en la presidencia del Consejo de Ministros. Los que han pasado las cosas es porque tienen muchas oficinas. Es pues el jefe de lo multisectorial. Lo único que tiene que hacer del solar es ser distinto. Si él va a ser distinto, lo vamos a saber al final del discurso. Al final del discurso podemos decir, mire, más de lo mismo, distinto, Bien. tenemos esperanza. Por eso mucha expectativa. Gracias, Luis Solari. Muy interesante Contrario. esta conversación. Me recuerdan en producción, vamos a ir a una pausa. Y discúlpenme la pasión. No hay por favor. pasión, no hay política. No, así tiene que ser. Vamos a ir a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos con el gobernador regional de Apurímac. No se muevan.